Shalom Ubrajó, Israel. Esta perashá de esta semana comienza diciendo de esta manera: Kitetse lan milja al ayobeja unetano Adonai Eloheja beyajeja beyashivita shiiot. Cuando salgas linmalja a la batalla o a la guerra en contra de tu enemigo, dice, cuando el Eterno, tu Elohim, los entregue en tu mano, beyajá, cuando los entregue en tu mano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tomes de los cautivos, dice, beyashavita shiiot, cuando tú tomes de los cautivos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si entre de los cautivos llegases a observar, le dice, a una mujer la cual te llegase a agradar, llegara a ser hermosa a ti, vamos a ver una diferencia. Hay cosas que luego se llegase a preguntar Israel, y no solamente Israel, todas las naciones. ¿Por qué tantas guerras en la Escritura? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tantos encuentros entre pueblos? En verdad, el Eterno a las naciones las cuales despojó para entregar en la tierra a Israel, eran naciones las cuales ya les había entregado también a ellos esas tierras. La cual la misma tierra, dice, los expulsa a sus moradores por las contaminaciones que hay en ello, como aprendimos la semana anterior acerca de la sangre que se derramara sobre la tierra, o como aprendimos en esa semana de poner pretil para que no haya sangre sobre tu casa, no haya algo que se culpe. El demandar de una vida, el demandar de la sangre sobre la tierra donde habitas. Entonces, dice uno, eso es algo que no me puedo como llegar a comprender, pero a fin de cuentas es porque el Eterno despojaba. Pero con todo y esto, vamos a comprender que no era como cuando las otras naciones venían y despojaban. Dice Lamentaciones, lo que es el Jiná, Lamentaciones capítulo 5, versículo 11, violaron a las mujeres, a las vírgenes. Ellos venían y violaban, mataban a los hombres, violaban a las mujeres, probablemente se las llevaban cautivas, probablemente solamente abusaban, probablemente las mataban. No expresa, pero dice, violaban a las mujeres, y aquí no es de esta manera. Tú vienes a la guerra, a fin de cuentas, si estas personas, las cuales estás atacando, tus enemigos, se rindiesen, los llevas y los tomas como tributarios, ya no los matas. Pero acerca de las mujeres, vas a usar de humanidad. La vas a dejar que llore sus padres todo un mes, que pase el luto de sus padres. La vas a rapar, la vas a purificar, y después de eso, si te sigue agradando, entonces te llegarás a ella, la tomarás por mujer, no la tomarás como decir una concubina, la tomarás como tu esposa. Y en este caso no es la misma razón, no es la misma forma como las naciones venían y violaban a las mujeres. Aquí el Eterno de una justa manera le dice, si te llegase a gustar, cuando tú tomases de entre los cautivos y te gustase una mujer, vas a llevar esto, vas a respetar su luto, vas a respetar esto, vas a respetar ello, vas a actuar como humano, vas a actuar como Israel. No vas a tomar a la medida como hacen las naciones, de violarlas, de humillarlas, expresa en esta versión. Es lo que nos da a conocer la diferencia entre las guerras, las cuales preparaba el Eterno para traer, no castigo, para limpiar la tierra. El castigo, las mismas naciones que reprobaban las leyes del Eterno, ellas mismas se lo asignaban. Ahora bien, vamos a extendernos. Como con este tema es el que abre la perashá, es por ello que empecé con ello. Pero el tema que voy a tratar es otro. En la Torá, en el Taná, completamente se encuentra que solo está permitido que los varones vayan a la guerra. Y no tan solo eso, sino que solamente de 20 años arriba hasta 50. Ya de arriba de 50 años no podían ir a la guerra. Un jovencito de 19 años no calificas. 20 años no podía ir a la guerra. Ya podía ir a la guerra, 19 no, pasando de 50 ya no podía. Y las mujeres quedaban completamente excluidas de ir a la guerra. Una sola
objeción que alguien podría refutar. ¿Y qué pasa con Débora? Bueno, Débora como tal no habla que ella fuese a pelear. Cuando nos da la escritura Shoftim, capítulos 5, capítulo 6, Jueces nos dice que ella era profetisa. No habla que era una guerrera. Simplemente un varón vino a preguntarle profecía acerca si había de ir a la guerra o no, y ella le dice, sí, el Eterno te los va a entregar en tu mano, bueno, con una condición, si tú vas conmigo, pero no es que ella iba a pelear, simplemente es de que tú vayas conmigo, que tu persona esté para alentarnos, para, como aprendimos en esta perasha también. Hay alguno que tiene su corazón, por decirlo así, miedoso, que no quiere ir a la guerra, que va a desanimar a los hermanos, quédese en casa, que no vaya. No es conveniente que vaya ese varón a la guerra. Con todo y que tenga entre 20 y 50 años, no debe ir ese varón. En este caso, Débora era de gran impulso. Vamos a la guerra, pero no fue que ella fue a guerrear. Esto lo podemos encontrar a través de la escritura. En una ocasión, David Amele, cuando era perseguido por Shaul, hasta cierto punto se alió con los filisteos de una manera encubierta, pero por otra parte los estaba haciendo la guerra. Entró en encubierto, le estaba usando una mala treta, pero a fin de cuentas él peleaba por su pueblo. Pero en una ocasión se va a pelear juntamente con los filisteos y vienen de Amalek a un poblado de Siclag, donde tenía a todo su campamento, y se llevan cautivas a las mujeres, a los hijos, no dejaron nada, el ganado y todo se llevaron. Y cuando llega David Amele de la batalla, encuentra su campamento vacío. Eso nos da un rasgo de que las mujeres no iban a la guerra, se quedaban con los niños o con los ancianos, no iban a la guerra. Perashat Ki-Teitzei es una de las que nos expresan, como les decía al principio, gran cantidad de mandamientos, los cuales son a expresar de la manera de pensar que son completamente destinados para varones. 74 mandamientos que encontramos en Perashat Ki-Teitzei son completamente ordenados para varones. Excepto cuando dice, y entonces la sacará su padre y su madre. Cuando una mujer cometiese fornicación en casa o cuando hubiese un hijo glotón y borracho que no obedecía a sus padres, entonces lo sacará su padre y su madre. Pero si ponemos atención completamente, 21:15 dice... Si tuviera un hombre dos esposas. 21:18. Si tuviera un hombre hijo pervertido y rebelde. 21:21. Entonces lo lapidarán todos los hombres de su ciudad con piedras y morirán. Estirparás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. 22:13, perdón. Si tomare por esposa un hombre a una mujer. 22:16. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, a mi hija he entregado a este hombre por mujer. 22:18. Por lo tanto, tomarán los ancianos de aquella ciudad al hombre y lo castigarán. 22:21. Entonces sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, la lapidarán la gente de su ciudad con piedras, y morirá porque hubo hecho una infamia en Israel, fornicando en la casa de su padre, y extirparás el mal de en medio de ti. Nótese que dice, la apedrearán los hombres, y adelante hay otro igual, lo apedrearán los hombres, es decir, las mujeres no iban a apedrear, sino la sacaban, y los hombres eran ¿quién? La apedrearán los hombres, no la apedreará hombres y mujeres. 4:1, la mayoría llega a pensar que era hombre y mujer, pero la lapidarán los hombres. 24:1. Cuando tomare un hombre a una mujer y la desposare. 24:5. Cuando tomare un hombre una esposa nueva, no saldrá al ejército. 25:5. Si andaren unos hermanos juntos y muriere uno de ellos, tenía hijos. 25:11. Si riñeren unos hombres juntos uno con el otro, y se acercare la esposa de uno de ellos. Así sucesivamente encontramos diversos pasuquín, versículos que indican que todos los versículos de esta perashá son asignados completamente a hombres, a varones. ¿Por qué o a qué quiero llegar en esto? ¿No? La totalidad de
Perashá Kitese, que corresponde completamente a hombres. El tema es a los hombres. Inicia con ello cuando salieres a la guerra, ¿sí? Y también da las características como hablé al principio. 20 años a 50, solamente hombres. Todo esto nos da a comprender acerca del mandamiento de Tzitzit, que viene en esta perashá. Esta perashá nos habla acerca de los tzitzit, o los tzitzit, que son los flecos. Harás flecos que aprendimos y estudiamos esta semana. Te harás flecos para que cuando los mires, al mirarlos, dice también Bamidbar, de Números capítulo 15, versículo 37, 38, dice, cuando los mires, te acuerdes de los mandamientos y no vayas en pos de tu corazón y te prostituyas, dice, y blasfemes y hagas lo malo delante del Eterno. Entonces, esto te servirá como un recordatorio. Entonces, entre todos los temas de esta perashá, lo principal de los temas es la guerra. La guerra. Es lo principal. Sí nos toca otros temas, pero lo principal es la guerra. Inicia hablando de guerra, 23:7. No buscarás su paz de estas naciones y su bienestar todos tus días por siempre. Estamos hablando de guerras, que fue el pasuk que memorizamos esta semana. 23:9. Los hijos que nacieren de ellos, la tercera generación, entrará en la congregación del Eterno. 24:5. Cuando tomaren un hombre una esposa nueva, no saldrá al ejército, ni se le impondrá ninguna cosa. Libre estará para su casa durante un año y alegrará a su mujer que hubo tomado. Y cierra la perashá 25:19. Entonces sucederá que cuando te dé descanso el Eterno Elohim tuyo, de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno Elohim tuyo te entrega por heredad para que la tomes en posesión, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. No olvidarás esto. El tema es la guerra. Las reglamentarias que se habían de llevar a cabo estando los hombres fuera, estando los hombres en guerra o antes de irse a la guerra. Te acabas de casar, tienes que quedarte un año de perdida con tu esposa. Al menos tienes que tener un año con tu esposa, la alegrarás y todo ello, todo lo que corresponde al marido, y entonces puedes ir a la guerra. Son toda la reglamentaria acerca de la guerra, acerca a varones. Tzitzit es exclusivo a varones y lo vamos a llevar a un tema más claro, a exponerlo a que quede completamente claro, porque siempre es la duda, ¿por qué mujeres no usan tzitzit? Habla a los hijos de Israel, pero estamos viendo que Perashá Kitetse completamente se está enfocando en hombres y en la guerra, y vamos a comprenderlo. Incluso desde los inicios de Israel, desde que Israel da inicio, me refiero desde el momento que es libertado de Misraim, Israel no acostumbraba que las mujeres saliesen ni a la guerra ni a otros asuntos. Completamente la mujer siempre estaba, no exclusivamente que no salía de su casa o de su carpa, sino no salía de su contorno, no salía de lo que era el campamento y posteriormente el pueblo. Ellas no salían, y si llegaban a salir cuando salían en grupos, cuando tenían que trasladarse a Jerusalén y otras cosas, pero siempre en grupos con hombres, no salían. Entonces, podemos entender que no estaban ellas expuestas a tener que salir a trabajar o salir de su contorno para estar expuestas a pecar, a olvidarse de las leyes de la Torah. Porque en su casa, vamos a poner un ejemplo, hay otra ordenanza, las pondrás en los postes de tu casa. Entonces, siempre las estaban recordando. Pero el hombre que salía afuera no tenía postes de su casa y estaba expuesto a la guerra, tanto al caso de que podía haber una mujer que le gustara. Ahora vamos a ver entonces, según nos dice Números 15:32, acerca cuando hicieron la carpa sagrada, las mujeres también apoyaron en el trabajo de la carpa sagrada, pero ¿cuál fue su trabajo? Hilaban. Ahora vamos a ver, todo esto lo puedes ver, dice el capítulo 13, del versículo 12 del libro de Samuel, el caso cuando
Amnón abusa de su hermana Tamar, pero antes de eso ella le dice, no, hermano. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. ¿Por qué se debe de hacer así en Israel? No hagas tal vileza. No se ha de hacer lo que es lo que está tratando. No se ha de hacer así en Israel. Es decir, aquí tenemos una cultura. Aquí no se hace eso, no puede haber esto. Incluso en esta perashá encontramos, dice, harás esto y quitarás el mal de en medio de ti. En Israel se conoce cómo se deben de comportar. En Israel. En otro pueblo tal vez se comportan así. No se hace así en Israel. Dentro de Israel no se comportan de esta manera. Se tiene ya completamente normas las cuales los otros pueblos no las tienen. Entonces, ¿para qué han de querer los ficción las mujeres si saben cómo se deben de comportar dentro de Israel, si saben cómo deben comportarse dentro de su casa, si tienen los mandamientos, si los tienen como frontales, si los han atado a su corazón, a las manos, su corazón, llevándolos como frontales, sus ojos? ¿Para qué? Pero vamos a reforzar un poco más esto todavía, porque a fin de cuentas yo le estoy presentando un pensamiento mío, una postura mía. ¿Cómo es que cuando decimos mujer, en hebreo, cómo decimos? Isha. Y cuando decimos varón, ish. Y así siempre lo hemos escuchado, hemos ya recorrido bastantes pasajes del Tanakh y siempre encontramos ish, isha. Probablemente esta palabra que voy a mencionar no la han escuchado, probablemente. Dice Devarim 22:5. Vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es el eterno Toloí, cualquiera que esto hace. No usará ropa de mujer el varón, y por consiguiente igual. Pero vamos a poner lo y que podría ser no, hacerse o usar, llegar a suceder. Keli Geber. Geber significa hombre. Es la palabra que les decía. Probablemente no la han escuchado. Siempre saben que Ish es hombre. Geber es hombre, pero ¿qué tipo de hombre? Se los voy a poner un ejemplo tal vez absurdo, pero queda completamente. Como cuando dicen un macho. Están hablando de un hombre, pero ya sabes qué tipo de hombre. ¿Cómo se comporta ese supuesto hombre? Cuando estás hablando de un geber, estás hablando de un hombre. ¿Pero qué tipo de hombre? Un guerrero, un hombre valiente, un hombre de guerra. Eso significa geber. Entonces, no usar a la mujer previo a llegar al capítulo 22:12, antes de llegar a eso, les aclara. Es decir, lo que te voy a hablar acá adelante de los Sixiot son para hombres guerreros. No portará una mujer o un geber también, un hombre de guerra, ropa de mujer, o una mujer no usará ropa de geber, de un hombre guerrero. Es decir, este nombre se le da a los hombres guerreros. Con esto ya nos saca completamente el contexto. Leyendo español, pues sí decimos, bueno, incluso de aquí nace una doctrina a la cual voy a llegar más adelante, pero aquí solamente está hablando de que la mujer no va a poder usar aquello que se le ha asignado, aquel que sale a la guerra, aquel que sale fuera de Israel y que no está su cabeza centrada sino simplemente en defenderse, en librar su vida, en ganar la batalla, y no se está acordando de los mandamientos. Y no hay quien le diga, no se hace así en Israel. Él está completamente allá, tanto que el Eterno dice, puede variar y puede ver una mujer cuando también hay una ordenanza. No te llegarás a ellas, no les darás sus hijos, ni tomarás de sus hijos, de sus hijas para tus hijos. Pero dice, allá lejos puede disvariar. Entonces que se haga franjas y que le enrede un cordón azul y que recuerde siempre los mandamientos. Pero mujer no va a usar ropa de un geber, de un hombre de guerra. Lo iye keli geber al isha lo gilbash. Gilbash es ponerse, llevar, vestir. Dice geber al isha, sobre la mujer, al isha lo gilbash. Sobre la mujer no
ha de ponerse, no ha de vestir, no ha de envolverse. Geber shimala. Sobre la mujer no se ha de poner una envoltura, una cubierta, algo de varón, no se ha de poner en ella. Las mujeres usan cubierta para la plegaria, se cubren, y independientemente de lo que es el siniú es una manera tradicional, no lo encontramos como tal, como un mandamiento claro, pero es un siniú que les sirve como recato. Y el recato sí es parte de una ordenanza en Israel. El recato, el ser recatadas no solamente en el siniú en la cabeza, sino el siniú en todas sus vestimentas, el ser recatadas las lleva a tener respeto al Eterno, a su marido, la que es casada, el siniú lo podemos ver de esta manera. Ahora, entonces a una mujer no podrá ponerse lo que conocemos hoy actualmente como un talí, que anteriormente era un manto más sencillo. No podrá ponerse un manto a la mujer, un manto como el que expresa en esta ocasión 22:12. Ese manto también le iban a poner Tzitziot, porque en Devarim, Bamidbar 15, 37, 38 habla de tu ropa, y en esta ocasión te está hablando también de el manto. No le vas a poner ese a una mujer. Quito abad. ¿Por qué es ki? ¿Por qué es toabá? Es abominación. Yuhei bajei Elohej. Porque es abominación al Eterno tu Elohim. No lo va a hacer, él lo ve, pero no solamente se podría, ¿qué podemos entender como abominación? Es algo repugnante. Él se molesta, él no le gusta ver que ropa que usa un hombre se la ponga a la mujer. Y esto vamos allá, más allá de los Tzitziot. Hay pantalones de mujer que tienen un corte de mujer, hay pantalones de hombre, camisas, trajes y demás. No es correcto como hoy día, como están las circunstancias sobre la tierra, varones que salen vestidos de mujer, eso es abominación al Eterno, es algo repugnante. O mujeres que salen vestidas simulando ser hombres, eso es abominación, es algo repugnante delante del Eterno lo que dice. Kal otse alen, todo el que hace esto. Algo más que nos da 22:12, que menciona acerca de Tzitziot. Campot Kesur. En la extremidad del revestimiento, cubierta, velo o prenda. Nos está hablando de un velo. Les decía hace un momento, las mujeres usan un velo. Los varones usan, por decirlo así, que no es un velo, es completamente, es diseñado completamente para que lo use un varón y el otro para las mujeres. Con esto vamos ya como que aclarando más y que pueda quedar un poco más claro lo que estamos hablando, por qué mujeres no usan Tzitziot. Porque si cabe esa pregunta, porque si bueno, ¿por qué si los Tzitziot son dados a Israel? Pero estamos hablando que está hablando completamente de guerra y de geber, de hombres de guerra. Entonces aquí podemos definir que la mujer usa prendas de vestir como velos para hacer plegaria, distintas prendas, ¿no? Pero no va a usar un manto de un geber, es decir, los mantos que están actualmente conocidos como talí, una mujer no puede usar uno de ellos, porque es abominación al Eterno, ¿sí? No puede usar un manto de un geber, de un hombre guerrero, de un hombre que sale a la guerra. De aquí de 22:5 les voy a mencionar lo que mencioné hace un momento. Decir que nace o sale una doctrina. ¿Qué doctrina? Aquella doctrina a la cual dicen que la mujer no debe de usar pantalón. Y si ya vimos el contexto completamente, no está mencionando de pantalón. Incluso aquí podría ser pantalón, podría ser cualquier prenda, pero que sea de varón. Exclusivamente, no, los pantalones no son de los varones. En aquellos tiempos usaban túnicas también los varones, pero con corte y diseño para hombres, y las mujeres usaban túnicas con corte y diseño para mujeres. Y con todo, yo casi podría, y eso es un pensamiento mío, casi podría yo asegurar que las mujeres debajo de su túnica usaban pantalones. Lo que pasaba con el Cohen. No subirás por gradas, porque al subir por gradas se puede mirar tu desnudez. Entonces las mujeres con todo y que trajeran la túnica tendrían que traer como lo que usan hoy
más moderno, mayón, con tanto y que traen un vestido, usan el mayón para tener decoro, por si se llega a volar la falda, por si un niño llega y se la levanta, por muchas razones, usan algo para cubrir la desnudez. Entonces, yo todavía le voy más a que los pantalones eran, en aquellos tiempos, de las mujeres, claro, usarlos abajo de la ropa, que hoy día. Con todo esto, no estoy yo diciendo, ¿sí?, que como tal que apruebo que la mujer use el pantalón o que no lo use. Y ahorita lo voy a explicar por qué. ¿Sí? No estoy diciendo si lo debe de usar, no lo debe de usar. Pero vamos a ver el por qué es probable que no lo use. Y no solamente pantalón, sino otras muchas prendas. Entonces todo aquel que ha hecho una doctrina de 22.5 de Devarim, de que la mujer no debe usar pantalón, o avalándose con ese versículo, es obvio o es evidente que ignora el texto hebreo y por eso saca esa doctrina. Es obvio. Y no es una manera de crítica, sino que es una manera de ver el por qué el error. Siempre, cuando no lees el original, cuando no lees la puede haber errores. Incluso si tomamos una hoja que la llega uno a romper y la quiere uno armar, es probable que ya no la lea uno de igual manera, y más si se pierde un pedazo de la lectura, ya no vamos a tener completamente el contexto y probablemente pudiéramos armar hasta algo grave ahí, ¿no? De una manera sencilla, para expresar esto. Existen pantalones femeninos, pantalones masculinos. Los pantalones femeninos cuentan con características. Otro corte, distinto acomode de las bolsas o lugar del donde van las bolsas, más ajustados la mayoría de las veces. Pronuncia más la figura, en algunos casos, porque hay pantalones que son amplios. Incluso hubo una temporada que vi unos pantalones que se llaman acampanados, completamente amplios. Entonces no sería el caso. Pero estamos viendo que, a fin de cuentas, el pantalón pronuncia más la figura, ya sea que sea muy pegado o no muy pegado, pronuncia más la figura que una falda. Estoy hablando de una falda amplia, porque también podría ser una falda completamente entallada y vendría a ser la misma circunstancia. Por eso decía hace un momento, o cualquier otra prenda, puede ser una blusa, puede ser un pantalón, puede ser una falda, un vestido, puede llegar a ser también algo, lo cual no estoy en contra de que usen pantalón, tampoco estoy diciendo que lo apruebo, pero hay algo que sí es un mandamiento acerca de, dice Baikra 19:14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo el Eterno. Delante del ciego no pondrás tropiezo. No encontramos Devarim 22:5 que esté prohibido el pantalón, pero sí encontramos Baikra 19:14, no pondrás tropiezo delante del ciego. ¿Quién es el ciego? ¿Quién podrá ser el ciego? Todo aquel que no tiene Torah y que no tiene temor al Eterno. Entonces, si la persona, la mujer, viene entallada, viene esto y está un ciego, le va a poner tropiezo. Estábamos hablando de ciegos. Gracias al Eterno tengo buena vista. Y aún hubiese aquí un estorbo, como si no existiera. Paso por encima de ello y no me está perjudicando en nada. Pero si no tuviese una buena vista, eso me va a hacer estorbo, tropiezo, y me va a hacer tropezar cuantas veces pase yo. Porque no tengo una vista, porque soy ciego. Pero si yo no soy ciego, yo voy a pasar desapercibido si trajo pantalón, no trajo pantalón, si venía entallada o no venía entallada, si venía escotada. A mí no me va a pasar nada porque no soy ciego. Pero si soy ciego, bueno, dirán, vamos hablando a nivel Keilah, ¿no? Dirán las hermanas, bueno, pero es que aquí no debe de haber ciegos. Eso queremos pensar, que aquí no debe de haber ciegos. Pero como tú no sabes si puede haber ciegos, ¿cómo vas a reconocer si eres ciego? Si tropiezas con ello. Si tú te caes constantemente ahí, o percibes que traía pantalón, percibes que venía prestada, percibes que venía mal, visita al oculista. Eres ciego, o puedes ser ciega. Tiene un tropiezo. Hay que visitar al oculista prontamente. Este sí es un mandamiento. Usar pantalón, no usar pantalón, no lo encontramos en ninguna parte. Ya vimos incluso que no está hablando hasta de hombre cualquiera, está hablando de un guerrero, de un hombre guerrero.
es la ropa que no debe usar. No está mencionando en ninguna parte el pantalón. Pero hay algo que sí encontramos. Poner tropiezo al ciego. Como tal, esa es una manera personal, una manera propia de pensar. Es algo que yo estoy exponiendo. Claro, tengo un respaldo escritural. Ya fuimos a unas citas, ya involucramos un poco los contextos originales y podemos respaldarlo hasta cierto punto. Pero es un pensamiento, a fin de cuentas, propio. Pero sí lo podemos ver de esta manera. Como tal, ¿ustedes creen que había personas que veían que venía un ciego y le metían el pie o le ponían un palo, una piedra? Verdaderamente está hablando de ciegos de los que les estoy hablando. Porque si hiciese eso que les menciono, estamos hablando de no tener misericordia. Estamos hablando de ser despreciable, estamos hablando de otro tema. Entonces no estaba hablando de ese tipo de ciegos, como lo dijo nuestro don Yahshua Mashiach. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán al pozo. Estaba hablando personas que contaban con muy buena vista física, pero espiritualmente eran ciegos completamente. Se daban cuenta perfectamente qué ropa traía la Keilot. Todas las asambleas conocían, lo ubicaban. Era muy fácil de verlo porque eran algo controversial, ¿no? Algo controversial. Eran muy ciegos, pero veían. Eran muy ciegos espiritualmente. Como también dijo Shaul en una de sus correspondencias a los Corintillín, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, paso 16, al final de un discurso que también estaban hablando acerca de que si el hombre se cubría, no se cubría, y él les expone su tema y hasta ejemplificó, mira, si la naturaleza misma, la mujer tiene el cabello largo, el hombre es deshonroso que traiga el cabello largo, y cierra su conversación de esta manera. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las Keilot de Elohim. Después de una manera personal, no, que sí debían de usar sección las mujeres, que no deben de usar, que sí estaba hablando de los pantalones. Yo tomo un respaldo bíblico, escritural, pero con todo y eso, dice, si alguno quiere ser contencioso, la Keilah de Elohim no tiene tal costumbre, dice. No tiene tal costumbre la Keilah de Elohim. La Keilah de Elohim entiende, le es revelada la escritura, la entiende y le es clara. Cuando no es la Keilah de Elohim no comprende esto, no lo entiende, está muy exagerado eso, o te está saliendo de contexto, o no sé ni de qué me estás hablando. Ahora bien, todo este discurso sobre la Perashá es una pequeña parte de todo lo que debemos llevar a cabo. Es decir, no es exactamente todo lo que nos lleva a concluir a hacer la voluntad del Eterno. Pero es parte, y más que les hablaba yo, tiene gran parte de Misbok, esta Perashá. Como tal, entonces, debemos de llegar completamente a tener el equivalente para poder alcanzar. Pero estoy hablando de cosas sencillas, prácticamente sencillas, pero estos pequeños errores nos pueden llevar a estar incompletos. Guardo esto, guardo el otro, guardo aquello, pero soy ciego, soy ciega. Esto pequeño nos puede llevar a no estar completos y nos dio una enseñanza de Barín 25, 13, 16, hablando algo meramente de justicia, de cabalidad. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Porque abominación es el Eterno tu Elohim, cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Cualquiera que hace injusticia. Completo te presentarás delante de mí, íntegro serás delante de mí. Pesa cabal tendrás, dice, y en tu casa, en tu morada, tendrás en tu casa una integridad, algo completo has de ser tú. Tú te has de presentar, porque si estás incompleto también es lo similar a la mujer o el varón que usa una prenda contraria. Es abominación. Ambas ya encontramos dos quebrantos de la Torah que se consideran como abominación. Dos quebrantos de la Torah. El no ser íntegro, el no ser completo,
pesa cabal tendrás en tu casa. Ha de ser completo. Pero si nosotros evadimos esto, aclaro, no porque existan ciegos, existan ciegas, no por ello justifica a aquellos que usan vestimentas no adecuadas. Es que se dio cuenta que vengo vestido así, o se dio cuenta que vengo vestida así, porque es ciego o es ciega. No, eso no justifica. También aquella o aquel tiene que tener la medida justa, tiene que tener su casa, en su casa, dentro de su casa, de su persona, pesa cabal, para mostrarse íntegro, íntegra, no le va a justificar y se la va a quitar. El fin no justifica los medios. Ay, ¿por qué es ciego? ¿Por qué es ciega? No, tú tienes una responsabilidad. Tener en tu casa pesa cabal. Hacer justicia, eso es lo justo. ¿Qué es hacer justicia? Abarca infinidad de cosas. Simplemente no, yo guardo los mandamientos, lo llevo. No es que el amar al Eterno con todo el corazón, con toda el alma, al prójimo como a uno mismo, sea toda la Torah. Dice, de estos dos pende toda la Torah. No dice que es toda la Torah, dice, de estos dos pende, de estos dos depende. Si tú no cumples esto, aún estés aparentemente llevando a cabo estos, no estás cumpliendo nada. Si tú no tienes completamente el decir, yo no voy a hacer que sea ciego, que sea ciega, o por contrario, ¿no? Israel es diferente. Israel tiene una cultura, tanto en mujeres como en varones, buscan la manera de ser honestos en su vestimenta, cubiertos, ser honestos, no solamente aquí, no se hace así en Israel, pero por allá sí se hace así. No se hace así en Israel. ¿Tú eres Israel o quién eres? Si tú eres Israel, no se hace así en Israel. En donde quiera que habites, dice. Las fiestas y estas ordenanzas, ese tipo de cuidados, ese siniú, ese recato, esa decencia, no se hace así en Israel. Israel es donde quiera que habites. Como lo vimos al principio del servicio, Misle 16:11 abrió el tema de esto. Vamos a poner atención. Peso y balanzas justas son del Eterno. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Vamos a comprender. Pesa, balanza, justa, son del Eterno. Del Eterno pertenece todo lo que hay en la bolsa. Es decir, si yo soy verdaderamente del Eterno, no es porque yo lo digo. De Él son las pesas justas, las balanzas justas. Pero si yo digo ser, de Él provienen, todo lo que está dentro de la bolsa proviene de Él. Si dentro de esta bolsa no existen esas justicias, esas pesas justas, esas balanzas justas, quiere decir que no son de Él, no soy de Él, porque de Él son todas estas, como lo expresa Misle. Si yo creo o quiero pensar que soy de Él, pero dentro de esta bolsa no hay las balanzas y las pesas justas, las cuales pertenecen al Eterno, hay unas injustas, unas no cabales, no completas, vayan a saber de quién son. Mas aquí del Eterno no son, porque a Él le pertenecen las justas, aquellas no sé, desconozco de quién sean. Cada quien ha de saber de quién son, si es que las hay. Desconozco yo de quién sean esas obras. Pero las justas, las cabales, provienen del Eterno. Eso no hay discusión. Eso plenamente sabemos de quién son. Hay acciones justas, sabes de quién eres. Hay acciones injustas, estás incompleto. Todavía eres ciego, todavía estás ciega. No eres de ahí. Hay que buscar una pesa, una efa más grande o del tamaño de la que tiene que ser. Porque aquí me dan una medida. Yo tengo que buscar una efa que sea de la misma medida. Justa. Justa. Es lo que debo de encontrar. Hay un masal, un destino bueno para Israel. Venimos ahorita, que es la quinta de las 7 del consuelo. Y todas son muy hermosas y pareciese ser que no empatan con la enseñanza.
pero completamente con todo y que se acomodan, porque se acomodan para que sean las 7 del consuelo hasta llegar al día que es conocido como Yom Adid, como Yom Ha'Chesed, el día de medir, el día de la bondad. Hay masal, hay buen destino, masal tot, para Israel. Y empieza diciendo de esta manera la Haftará, que es de Yeshayahu 54, 1 al 10. Dice de esta manera, Yeshayahu 54, 1 al 10. Regocíjate hoy, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Eterno. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y esfuerzas tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Por tanto, tu marido es tu hacedor, el Eterno de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, el oír de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Eterno, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Elohim tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Eterno tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noah, cuando juré que nunca más las aguas de Noah pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni en el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Eterno, el que tiene misericordia de ti. Empezamos desde el Pasuk 1 al Pasuk 8, un buen masal. Y todavía le empata versículo 9, versículo 10, casi como esto se va a acontecer, y si lo tomas de una manera sin entendimiento, puedes comprender, te portes bien, te portes mal, ella prometió. Y dice cuando hablaba acerca de una profecía que daba Bilán, porque Elohim no es hijo de hombre, para que mientan, hijo, para que se arrepienta. O sea, es decir, él cumple lo que ha dicho. Y aquí está diciendo, ejemplo, dice, esto será para mí cual las aguas de Noah. Tal como he jurado, no volver a pasar jamás las aguas de Noah por la tierra, así he jurado no encolerizarme contigo, ni reprenderte. Ah, ya lo juró. Ya juró, ya no va a enviar aguas, ya no se va a enojar conmigo, y añade todavía. Las montañas podrán desplantarse y las colinas desmoronarse, mas mi benevolencia hacia ti no vacilará, dice aquel que te muestra misericordia. No hay que preocuparse. Pero ¿saben este masal para quién es? Para los que tienen buena vista. Es para Israel, no es para otro. Este masal es para Israel. La pregunta es si soy Israel. Israel es íntegro. Israel tiene por ordenanza tener dentro de su casa pesa cabal, efa completa. Israel tiene el no Israel no tiene esa ordenanza, o si la tiene no la lleva a práctica, o no la quiere, no le interesa. Pero Israel tiene esto. Este masal es para Israel. Y con todo y que así fuera, que fuera para cualquiera que lo quisiera hacer, que fingiera ser Israel, que entrara de incógnito y dijera yo soy Israel cuando no lo fuera. Dice Shemot capítulo 34, Pasuk 7, cuando habla acerca de los atributos, los 13 atributos del Eterno, que es aquello que cantamos, no se jese, la fin, dice ahí. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y
que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona Jatá, perdona Bon, perdona Peshá, pero por ningún motivo tendrá por inocente al culpable o al malvado, dice en otra versión. O sea, sí, esto lo voy a cumplir. Esto está ya hablado y no me voy a retraer de lo que he hablado. Y lo que he jurado lo he de cumplir. No acontezca que haga yo tal cosa, dirá el Eterno. Pero por ningún motivo dejaré sin pago al culpable. Si hace misericordia, sí. Si perdona Peshá, el más grande pecado. Si perdona Jatá, el pecado que se hace por error o por ignorancia. O el más peligroso, Abón, el que es que crees que estás bien, que crees que no estás ciego cuando eres, como cuando dice a las Keiló en el libro de Galú, tú crees que eres rico y es un miserable, pobre, desventurado, desnudo, ciego, le dice. ¿Crees que tienes mucho? Estás mal. No es así. No dejaré sin pago al culpable. Compra colirio, úntate para que veas. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.